Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno, voy a dar unos 3, 4 minutos más que se incorporen más compañeros. Y también traigo perdido mi archivo donde estamos resolviendo el diagnóstico. No sé ni dónde nos quedamos, lo ando buscando aquí en mis documentos y no lo encuentro. Entonces denme estos minutos para buscarlo y en lo que se conectan más compañeros, ¿vale? Ahorita regreso. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ya ven mi pantalla y si sí es ahí donde nos quedamos del diagnóstico? Sí, esa es. Sí, ok. Sí. Entonces vayan abriendo todo su archivo. Ahorita en unos 2, 3 minutos empezamos, ¿vale? Vayan abriendo su archivo en este punto donde nos quedamos. Creo que nos quedamos aquí en el inciso B, ¿de acuerdo?
Ok, chicos, ya pasaron 10 minutos. Vamos a comenzar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Contéstenme, por favor, si ven bien la pantalla, si escuchan bien para poder comenzar. Sí, profe, todo bien. Ok. ¿Cómo les fue con el cuestionario de ayer? ¿Alguien que me quiera comentar? En general bien, pero la última, la 15, no la supe contestar. Ok, que son las Bien. probabilidades, ¿verdad? Ajá. Bueno, muy bien, aquí lo vamos a resolver. ¿Se acuerdan que les había comentado que vamos a estar dejando más o menos una clase a la semana libre para hacer este tipo de actividades en las que ustedes puedan retroalimentar, recordar conceptos, practicar, en lugar de estar aquí en la sesión? Entonces, a lo mejor la estamos dejando los miércoles, pero bueno, vamos a ver cómo avanzamos. Ahorita de entrada, pues ayer necesitaba que también recordaran estos conceptos de muestra, población, para poder empezar con lo que es estadística inferencial. Pero bueno, todavía no terminamos el diagnóstico que les hice en las primeras clases y me interesa terminarlo porque recuerden que son las bases para poder comenzar con estadística inferencial, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? Todos llevamos nuestro ejercicio hasta ahí. Hicimos el inciso, vamos en la pregunta 4, que tiene que ver con las edades de 50 integrantes de un programa de ayuda. Y hemos hecho el inciso A y B, donde la A nos pedía construir una tabla de frecuencias utilizando el criterio de Sturges. Y el B solo nos decía si el programa cumplía con ciertas características, y esa característica es que más del 50% de los participantes tengan más de 50 años. Y nosotros concluimos que sí cumple. Después viene en el inciso C y D las medidas de tendencia central y de dispersión. Y por último, el coeficiente de variabilidad. Bueno, las medidas de dispersión, de tendencia central y de dispersión, aquí ustedes les puse un formulario para datos no agrupados y para datos agrupados. Cuando ya están agrupados los datos, nos vamos a olvidar de este conjunto, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque ya no podemos utilizar las mismas fórmulas de media sumando todos los datos o encontrando cuál es el valor que está en el centro. Tenemos que aproximarnos por medio de otras fórmulas, ¿sí? ¿Y por qué es útil hacer esto? Bueno, porque a veces, les decía, tú no eres el que va a ir a conseguir los datos. Esos 50 datos a lo mejor tú no los tienes. Lo que en realidad tienes quizá sea justamente esta tabla que tienen aquí, que es una tabla de datos agrupados. Regularmente, por ejemplo, INEGI así presenta sus resultados de las estadísticas que genera. Entonces, a veces nosotros necesitamos esas tablas para calcular la media, para calcular alguna otra medida. Por eso debemos aprender a manipular datos agrupados, ¿de acuerdo? Pues para calcular la media, dice que es la suma de la marca de clase por la frecuencia. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es hacer una columna más, donde vamos a multiplicar marca de clase por frecuencia. Espero, por favor, que me vayan siguiendo y que si tienen alguna duda en ese momento me lo hagan saber para poder detenerme y ayudarlos. Vamos a resolver el inciso C, empezando por la media. Y la media es, bueno, no he sumado aquí. La media es esta suma de la marca de clase por la frecuencia entre el total de datos, que en este caso son 50, ¿sí? Es una aproximación de la media, porque ahora no podemos saber cuántos 38 hay, cuántos 47 hay, cuántos 46. Lo que sí sabemos es que el punto medio de este intervalo es 42 y que hay 3 que se repiten en ese punto medio. Hay 7 que se repiten en ese punto medio y así sucesivamente. Por eso esto es una aproximación de la media, en realidad no es la media real. Si nosotros calculáramos la media real, seguramente se va a parecer mucho, pero no es igual. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? He dicho que es la marca de clase con la frecuencia, ¿no?
Sí, se marca de clase por frecuencia, Rebeca. ¿Listos? ¿Todos vamos hasta ahí, chicos? ¿Duda, chicos? Esto es de que sí cumple, ¿no? Todo bien. Muy bien, entonces vamos a seguir con la moda. La moda es muy sencilla. La moda solo es la marca de clase de aquel intervalo con mayor frecuencia. Entonces, este es el que tiene mayor frecuencia, el que va de 65 a 73, y su marca de clase es 69. Esa es la moda, la marca de clase con mayor frecuencia. Y luego vamos con la mediana. La mediana sí tiene todo un procedimiento, digamos, para elaborarla. Voy a poner en pantalla la formulita. Y dice, bueno, en primer lugar tenemos que ubicar en qué intervalo está la mediana. Y eso lo hacemos con el lugar de la mediana. El lugar de la mediana siempre es el número total de datos el número total de datos más 1 entre 2. N más 1 entre 2. El lugar de la mediana es 26. ¿Qué quiere decir? Que, como en el ejercicio 1, que si nosotros organizamos nuestros datos, la mediana estaría ubicada en el lugar 26. Pero nosotros aquí ya no los podemos organizar de esa forma, puesto que están agrupados. Pero si los organizáramos, podríamos ver su lugar en la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada vemos que del 38 al 46, como son 3 datos, ocupan los primeros 3 valores. Del 47 al 55, como son 7, van a ocupar hasta el 10. Hasta el 3 ya estaba ocupado, estos 7 van a ocupar hasta el 10. Y luego del 56 al 64 son otros 7, vamos a ocupar hasta el lugar 17, todavía no encontramos el lugar 26. En el siguiente intervalo, creo que aquí está, ¿sí? Que son 14 datos, empezamos del lugar 18 y llegamos hasta el lugar 31, ahí está el lugar 26, ¿sí? Esta es la fila que vamos a utilizar para calcular la mediana. Lo primero que hacemos es con la frecuencia acumulada encontrar cuál es la fila o el intervalo de clase que contiene a la mediana. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Cómo se sacaba el lugar de el número N más 1 entre 2. N más 1 entre 2. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué sigue? Dice la fórmula de la mediana. El límite inferior de ese intervalo que contiene a la mediana. Aquí lo voy a empezar a construir, ¿no? Límite inferior es 65 más, voy a abrir varios paréntesis, creo, el lugar de la mediana, que es N más 1 entre 2, aquí lo tengo, 26, menos la frecuencia acumulada de una clase previa a la mediana, o sea, 17. Esto por la longitud que es 9. La longitud de esta L es esta L que calculamos al inicio. Todo eso entre, a ver si no me falta un paréntesis, no.
Todo eso entre la frecuencia de la clase mediana, que es 14, frecuencia no acumulada. ¿Listo? Y esa sería la mediana. Ahí la puse en otra fila, en otra celda. Díganme, chicos, si todos vamos hasta ahí, por favor. ¿Puede poner para ver la fórmula? ¿Listo? Ustedes me dicen, chicos, cuando pueda quitar la fórmula y ahí se continúa. ¿Listos? El de 10 que está marcando. Es L, la longitud. La longitud que aquí en su fórmula está, mira, es esta L. La longitud que calculamos al inicio. La L que calculamos al inicio, ¿se acuerdan? ¿Listos? ¿Sí, Elena? ¿Sí lo pudiste encontrar a tu L? Sí, ya lo terminé. Ok. A ver, entonces todos vamos hasta ahí, chicos. Bueno, adelantándome, de hecho, a las características. Por último, el último por lo que dividió, ¿por qué fue? Por la frecuencia de la clase mediana, 14. Entonces el G27, ¿qué era? ¿Cuál, perdón? ¿Cuál? G27. Es el límite inferior de la clase mediana. Límite inferior. ¿Listo? Sí. Ok, adelantándome un poco, de hecho, a el otro cuestionario donde les preguntaba sobre las características de una distribución normal de datos. En una distribución normal de datos, la media, la mediana y la moda son idénticas. En este caso no son idénticas. Se puede hablar de una distribución que tiende a la normal o que es normal, pero que tiene un sesgo. Lo vamos a ver un poquito más adelante o incluso hoy, ¿sí? Pero se puede considerar, si son muy cercanas, como en este caso, media, mediana y moda, que son muy cercanas, se puede considerar que es una distribución normal de datos. ¿Por qué vamos a hacer énfasis en una distribución normal de datos? Porque es la que más vamos a estar empleando. Como su nombre lo dice, es lo más normal. Los datos tienden a comportarse de manera normal así. Hay datos que no, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar primeramente en estudiar a los datos normales, porque son los más comunes, ¿no? Muy bien. Ok, seguimos con la varianza y la desviación estándar. Para calcular la varianza tenemos que restar, vamos a seguir la fórmula de adentro hacia afuera, como siempre. Vamos a restar marca de clase menos la media. Como ya no tenemos cada valor,
pues ahora utilizamos la marca de clase como el punto central de cada intervalo. Marca de clase menos la media. Marca de clase menos la media. Después, esa marca de clase menos la media, esa desviación, se llaman desviaciones estas, se elevan al cuadrado. Estas desviaciones al cuadrado. Yo les recomiendo hacerlo en columna, no es estrictamente necesario, podrían hacerlo uno por uno en una fórmula, pero es mucho más tardado. Y luego este cuadrado al final se multiplica por la frecuencia para saber cuántas veces aparece este cuadrado. Perdón, este símbolo está mal. Es este en realidad. No es por, es elevado al cuadrado, así. Ok, entonces ese cuadrado, dijimos, lo multiplicamos por la frecuencia para saber cuántas veces aparece ese cuadrado. Sumamos. Y entonces la varianza es igual a esa suma entre n menos 1. ¿De acuerdo? La varianza es igual a esta suma entre n menos 1. ¿Todos vamos hasta ahí, chicos? ¿Se puede repetir la de la marca de clase menos media? Sí, es una resta de cada marca de clase menos la media. Esta media, ajá. Marca de clase menos la media. Enseguida, eso que nos dio lo elevamos al cuadrado. Y finalmente ese cuadrado lo multiplicamos por la frecuencia. ¿Listo? Sí, ¿Sí o no? Ok, continuamos. La desviación estándar no es otra cosa más que la raíz de la varianza. ¿Listo? ¿Todos llegamos a lo mismo, chicos? Y solo nos falta el inciso C, no, perdón, E, este es el D. Nos falta el inciso E, que nos pide el coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad es la división de esta desviación estándar entre la media y lo podemos convertir a un porcentaje. Bueno, como es su interpretación, que la desviación estándar representa 21% de la media. Esa es la interpretación, estamos dividiendo la desviación estándar entre la media. Entonces representa 21%, es un porcentaje. El coeficiente de variabilidad tiende a interpretarse como alto a partir de un 50%. De este puede considerarse como que no tiene gran variabilidad este conjunto de datos. ¿Se acuerdan cuando al inicio decíamos las medias son importantes de analizar, pero también la variabilidad de los datos? No es suficiente solo con analizar las medias o los promedios, ¿sí? Y el coeficiente de variabilidad nos sirve mucho para comparar conjuntos de datos y tomar decisiones respecto de cuál es más variable que otro. Siempre nos vamos a inclinar por los conjuntos de datos menos variables. La variabilidad no es una característica favorable en la mayoría de los datos
incluso en nosotros mismos, ¿no? Si nos dicen, eres muy disperso, muy variable, no es una característica favorable, ¿verdad? Lo ideal es que sea constante o que sea con la menos variabilidad posible, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos, con este ejercicio? ¿Duda, chicos? ¿Puede poner en la tabla cuánto le salió la parte de marca de clase menos media y eso? ¿Esto? ¿Ahí? Ajá. Sí, después, ¿qué se hizo con eso? Se suma, estamos calculando la varianza. Ajá. Esta es la varianza, aquí la tenemos en la pantalla. Y restamos marca de clase menos la media, elevamos al cuadrado, multiplicamos por la frecuencia, siempre vamos de adentro hacia afuera. Lo hicimos aquí en una tabla para que fuera más organizado. Marca de clase menos la media, elevamos al cuadrado, multiplicamos por la frecuencia. ¿Qué sigue después de eso? Sumar. Entonces sumamos y todo eso lo dividimos entre n-1 para obtener la varianza. Aquí está la varianza. ¿Sí? ¿Listo? Ustedes me dicen si ya puedo continuar con el siguiente ejercicio, chicos. ¿Listo? ¿Podemos continuar? Bueno, como no dice nada, vamos a continuar. El siguiente ejercicio dice, un conjunto de 60 observaciones tiene una media de 66.8. 66.8 y una desviación, varianza, perdón, varianza de 12.6 con una distribución normal. De acuerdo a la regla empírica sobre distribuciones normales, responde y, bueno, viene una serie de preguntas. Ok, de aquí en adelante prefiero empezar a ver el otro cuestionario donde ustedes hicieron una investigación porque tiene que ver con la distribución normal de datos, ¿sí? Quiero irles explicando de qué se trata, a qué se refiere y después continuamos con estos 3 ejercicios, ¿sí? Vamos a dejar pendientes estos 3 y vamos a irnos al repaso que hicieron ayer de algunos conceptos claves, incluida una investigación que debieron haber hecho sobre la distribución normal y yo se los voy a ir complementando, ¿vale? Entonces me voy a ir al ejercicio de ayer. Voy a dejar pendientes, repito, 5, 6 y 7 para responderlos después de que veamos algunos detalles de la distribución normal, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien? Ok. Muy bien. De hecho, el cuestionario se llamaba así, Introducción a la distribución normal de datos. ¿Por qué repito la distribución normal? Pues son la base para la estadística inferencial, para hacer inferencias, para las herramientas de la estadística inferencial que son los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. ¿Qué diferencia hay entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial? Bueno, en la estadística descriptiva nos quedamos en esto precisamente, en hacer cálculos, describir un conjunto de datos, los describes por medio de sus características de tendencia central y o de dispersión. Es una descripción, haces tablas, los organizas, los recolectas, los presentas en gráficos, ¿por qué no? De eso se encarga la estadística descriptiva. Todo esto que hicimos hasta aquí es estadística descriptiva, ¿sí? Organizar, tabular y caracterizar los datos,
Mientras que la estadística inferencial, su principal función es poder sacar conclusiones o inferencias, como su nombre lo dice, de una población con base en una muestra, ¿sí? Va un paso más allá. Utiliza todos estos datos que ya fueron calculados por la estadística descriptiva, por eso era importante hacer este repaso, ¿sí? Porque les decía, es un aprendizaje evolutivo. Tú no puedes aprender a hacer inferencias si no sabes calcular una media o una desviación estándar, ¿verdad? Es básico para poder hacer inferencias, al menos saber cómo se calculan y quiénes son estas medidas de tendencia central y de dispersión. Porque con base en eso se hacen inferencias. Se concluye. Una inferencia es una conclusión, una aseveración de una población con base en una muestra. Ahora, ¿quiénes son la población y la muestra? La población es el conjunto completo de sujetos, objetos, personas, animales, plantas, cosas que quieras analizar. Acuérdense que la estadística no solo analiza, es multidisciplinaria, ¿sí? Podemos hacer análisis social, biológico, ¿sí? Es muy utilizada la estadística en todas las disciplinas, incluso en la nutrición, en cuestiones de salud. Los psicólogos utilizan estadística. Es multidisciplinaria. No se diga en los negocios, ¿no? Es muy importante siempre definir la población a priori, es decir, antes de empezar cualquier estudio, necesitas saber exactamente quién es tu población y delimitarla. Porque es muy diferente decir, quiero estudiar a las mujeres de La Paz. Bueno, decir mujeres de La Paz incluye a todas, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres, quien cumpla con la característica de ser mujer y que viva en La Paz. Es muy amplia esa población, ¿verdad? En cambio, si digo, y además, ¿para qué la quieres? También depende para qué lo quieras. En cambio, si digo, es que voy a vender productos de belleza y quiero saber quiénes son las mujeres o dónde están o cuántas son en edad de maquillarse, entonces ya delimitas tu población y dices, son las mujeres de La Paz, pero solo de los 15 a los 50, ¿no? O qué sé yo. Entonces ya tu población se va delimitando dependiendo para qué lo quieras el estudio, ¿sí? Pero es muy importante desde un inicio delimitar la población. La muestra, por su parte, es una partecita de esa población y debe de cumplir con la característica de ser aleatoria. Es decir, todos y cada uno de los integrantes de la población deben de tener la misma probabilidad de ser elegidos para que sea un estudio válido, para que no sea un estudio tendencioso, ¿sí? Si yo sigo con ese tema de los maquillajes y voy y busco a las personas nada más maquilladas, pues mi estudio ya no es válido, es tendencioso, porque entonces todos me van a decir que sí quieren maquillajes, por ejemplo. Pero si yo lo hago de manera completamente aleatoria, sin elegirla por una u otra razón, entonces empieza a ser válido tu estudio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, comentario hasta ahí, chicos? Bueno, una observación es aquello que nosotros vamos observando, vaya la redundancia, o obteniendo con un experimento. Donde un experimento en las ciencias naturales, pues obviamente consiste en ir a medir o a la temperatura o a tomar medidas o a observar en un microscopio. Para nosotros en ciencias sociales, los experimentos, y particularmente en los negocios, en la economía y la administración, los experimentos consisten en ir a observar al ser humano, ir a observar su comportamiento de consumo, su comportamiento de gasto, su comportamiento de hacer ejercicio, de cualquier cosa que nos interese para emprender un proyecto, ¿sí? Regularmente no basta con solo observarlo, porque eso sería también hasta ilegal, estar espiando a las personas, ¿verdad? Con las personas tenemos que ir a preguntarles
Nuestras observaciones surgen de las técnicas de investigación de las ciencias sociales, las cuales básicamente incluyen la encuesta, la entrevista, los estudios de caso, ¿sí? La observación también puede ser una técnica de, puede ser también el método Delphi, donde se encuestan solo a expertos, por ejemplo, ¿sí? Es decir, la observación para nosotros tiene otras técnicas. Nuestros experimentos no son de laboratorio. Tenemos que observar al ser humano y sus características. En las ciencias sociales hablo, ¿vale? Una variable puede ser cuantitativa o cualitativa. Es una característica. Es una característica que varía de observación en observación. Por eso se llama variable, ¿sí? Puede ser cuantitativa, y las cuantitativas, recuerden que son, bueno, ahí vienen enseguida, miren, ¿qué tipos de variables conoces? Pues cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas se dividen en variables discretas y continuas. Por ejemplo, de aquí de nuestro diagnóstico, lo voy a poner tantito. Esta de la edad es una variable, aquí como está representada, es una variable discreta, porque son números enteros, ¿sí? Aunque la edad también podría ser continua, si la midiéramos en días, meses, años, minutos, segundos que hemos vivido, podría ser una variable continua. ¿Qué quiero decir con esto? Que la diferencia entre una variable cuantitativa continua y una variable cuantitativa discreta es que las discretas solo pueden tomar valores enteros, mientras que las continuas pueden ser valores fraccionarios, ¿sí? Este de los días también es una variable discreta, porque nadie va a rentar un cuarto por mediodía, es imposible, no lo hacen. Esta que tenemos al final sí es una variable continua porque tiene decimales. Pueden ser enteros o decimales. Esa es la diferencia entre una variable discreta y continua. Nosotros vamos a estar usando ambas, discretas y continuas. Y por otra parte, las variables cualitativas también tienen su propia división. Pueden ser cualitativas nominales u ordinales. Las nominales son aquellas que solo sirven para clasificar, para nombrar, para identificar. Como por ejemplo, los colores, el color de ojos, los códigos postales. Solo es una etiqueta, es un número, pero no sirve para nada ese número, es solo una etiqueta, no quiere decir nada la cantidad como tal. Es una clasificación de la ciudad. Entonces, es una variable cualitativa nominal. ¿Qué otra variable nominal? El estado civil. Es una característica de todos nosotros. Cada quien tiene su estado civil, es una variable, pero es cualitativa y es nominal. Solo nos sirve para etiquetarnos. No sirve de ninguna otra cosa. No hay, o sea, es decir, no hay un valor, pues, asignado a cada una de esas variables, ¿de acuerdo? En cambio, las variables cualitativas ordinales, que ustedes muy probablemente se enfrenten mucho como consumidores y también cuando estén en la vida profesional, a encuestas de calidad, de satisfacción, donde nos preguntan, ¿qué tan frecuente volverías a usar el servicio, por ejemplo? No sé si les ha tocado. O en un restaurante, o en cualquier servicio que nos ofrecen, nos quieren saber nuestra opinión y hacen las preguntas de manera que tú contestes en una escala. Eso es una escala ordinal, porque se pueden ordenar los valores, pero no son precisamente numéricos, porque si me dicen qué tan frecuente, pues regularmente voy a encontrar muy frecuente, poco frecuente, nada frecuente, ¿sí? Se pueden ordenar, están ordenados de hecho, pero no puedo calcular un valor exacto en cada una de ellas,
¿sí? O qué tan satisfecho estás con el servicio. Esa variable por sí no tiene un valor numérico, ¿sí? En ocasiones se les asigna, a eso se le llama utilizar una escala de Likert, cuando uno le asigna un valor a cada una de las respuestas, ¿sí? Sin embargo, por sí, la variable no tiene un valor. Cuando nos dicen qué tan satisfecho estás, yo no voy a responder 15, porque no me han dado una escala. Yo puedo responder muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho, ¿sí? O algo parecido, ¿sí? Por eso es una variable cualitativa ordinal. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Dudas? No, profe. Todo esto seguramente les parece familiar, solo que es importante, les decía, como parte del complemento de la introducción. Bueno, ¿qué es una distribución de frecuencias? Esto que hicimos aquí es una distribución de frecuencias. Estoy distribuyendo las frecuencias de acuerdo al valor de X. Esto que hicimos acá también es una distribución de frecuencias. Están distribuidas las frecuencias de acuerdo al valor de X, aunque eso sea un valor cualitativo. Esto que hicimos aquí, no. Es una distribución de frecuencias. ¿Sí? Una distribución de frecuencias es aquella clasificación u ordenación de los valores de acuerdo a qué tanto aparecen o qué tan frecuente aparecen en un conjunto de datos, ¿sí? Es una tabla y regularmente tendemos a graficarla. Aquí no graficamos, vamos a hacer esta gráfica, lo vamos a hacer con la marca de clase. Cuando están agrupados los datos, lo más común es utilizar la marca de clase. Puedes utilizar los dos límites también, pero es común utilizar la marca de clase, no pasa nada. Y miren lo que les decía, bueno, ahorita les voy a explicar eso. Ahí está, ¿no? En este lado tenemos las edades. Siempre una gráfica no puede quedar a medias, es decir, tienen que quedar sus títulos bien claritos. Tenemos la frecuencia. Y aquí tenemos las edades de 50 adultos de un programa social. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, los conceptos ya los hemos estado manejando aquí de manera práctica. Pero la media es lo que vulgarmente conocemos como el promedio, es el punto central de los datos. Consiste en sumarlos todos y dividir entre el conjunto total de datos, entre el número total de datos. Entonces nos da el punto central, el punto medio es el balance. La media se dice que es el balance entre los datos pequeños y los datos grandes, ¿sí? La ventaja de la media es que considera a todos los valores para poder calcular ese punto central, ¿sí? La desventaja es que a veces cuando hay datos muy grandes o muy pequeños puede ser muy influida, es decir, puede alterarse la media. La moda es el valor, como definición, es el valor que más se repite. Su ventaja es que puede ser calculada para datos cualitativos, como hicimos aquí. Es la única que pudimos calcular, ¿se acuerdan? En cambio, la media no puede ser calculada para datos cualitativos. Por eso es importante conocerlas y distinguirlas. ¿Cuándo puedo calcular la media? ¿Cuándo puedo calcular la moda o la mediana? Las tres, les dije, son muy parecidas. Y a veces no es necesario calcular las tres, ni siquiera es posible, como aquí, que no pudimos calcular otra más que la moda. Entonces, la moda se calcula básicamente cuando tenemos datos cualitativos, porque no hay otra forma, no hay otra medida de calcular, para calcular. Y por su parte, la mediana, bueno, ¿cuál es la desventaja de la moda? La desventaja de la moda es que a veces no hay, les decía en este ejercicio pequeño, creo,
que a veces la moda no hay. Si yo quito este 6, me va a decir que no hay moda. ¿Se fijan? Entonces, la desventaja de la moda es que a veces no hay. En ese caso, me quedo con la media o con la mediana o cualquier otra medida. ¿De acuerdo? Uno hay que distinguir cuándo utilizar una y cuándo otra. La mediana es el punto medio después de haber organizado los datos. Su desventaja es que no toma en cuenta todos los datos. Solo se va a uno, que es el que está en el centro de los datos. Eso fue lo que hicimos acá en el primer ejercicio, donde organizamos los 50 y nos fuimos solo al 26, porque esa es la mediana, perdón. Solo un valor. Entonces, con un solo valor, intentas caracterizar a los 50. Es lo que les decía, yo no voy a agarrar a Rebeca nada más y voy a decir, a ver, ¿cuál es tu promedio, Rebeca? No, pues tanto. Ah, este grupo es de tanto. Este grupo tiene un promedio de tanto. No es posible, ¿verdad? Porque solo estoy agarrando un valor para caracterizar a todo el grupo. Entonces alguien va a decir por ahí, Nancy, no, pero porque a Rebeca yo tengo mejor promedio. Eso estoy inventando, ¿eh? Entonces, esa es la desventaja de la mediana, que solo usa un valor, ¿sí? La varianza, en realidad, solo es un medio para calcular la desviación estándar. En general, la varianza es el promedio de las desviaciones al cuadrado. Eso es. ¿Qué hicimos aquí? Miren, para calcular la varianza. En este es, bueno, sí, en cualquiera. Calculamos desviaciones. Estos se llaman desviaciones. Necesito que, por favor, vayan viendo el lenguaje, ¿sí? Porque todo lo voy a estar hablando así. Cuando hablé de desviaciones me refiero a la diferencia entre X o la marca de clase menos la media. Esas desviaciones las elevamos al cuadrado, ¿sí? Las multiplicamos por la frecuencia para saber cuántas son y dividimos entre n menos 1, que es un promedio. Al dividir entre n estamos calculando un promedio, ¿sí? Aquí, ¿por qué se quitó esto? Ay. No sé qué hice aquí que eliminé la desviación estándar, pero bueno. Entonces, es un promedio. La varianza es el promedio de las desviaciones al cuadrado. ¿Qué desviaciones? ¿Cuánto se desvía? Fíjense bien, chicos, esto es bien importante para estadística inferencial. De nada les va a valer tener un formulario. Muchas veces me preguntan, ¿puedo tener el formulario ahí? Sí, hasta yo se los doy, no pasa nada. Pero si no lo saben usar e interpretar, es muy difícil que tengan éxito en un ejercicio, ¿sí? La interpretación en estadística inferencial es básica. Es la diferencia, de hecho, con la estadística descriptiva. Y aquí en estadística descriptiva solo calculas, fórmulas. Es muy mecánico, casi. En estadística inferencial, no. Empezamos a usar eso que ya hiciste mecánicamente, digámoslo de alguna forma, para darle sentido, para interpretar, para inferir, vaya la redundancia. ¿Qué son esas desviaciones? Miren, el 69 es la media, ¿verdad? Es el punto más alto. Coinciden la media, la mediana y la moda. Aquí en el 69, ¿sí? Vamos a redondearlo así. 70, 69, 69. ¿De acuerdo? Es el punto más alto de mi distribución de frecuencias. Esto es una distribución de frecuencias porque es la moda, es la media y es la mediana. Podemos decir que esto es una distribución de frecuencias normal. Ahora, ¿qué son esas desviaciones? Son, ¿cuánto se desvía el 42 del 69? Miren, aquí lo hicimos. 42 menos 69. ¿Cuánto se desvía el 51 del 69? Es una desviación, ¿sí? Entonces, entre mayor sean esas desviaciones, ¿sí? Esta curva es más amplia porque es una curva muy variable, una distribución de frecuencias muy dispersa, ¿sí? Entonces, la varianza es esto. Su definición es estas desviaciones al cuadrado respecto de la media, en promedio. Ahora,
¿Por qué les digo que la varianza solo es un medio para calcular la desviación estándar? Porque como están al cuadrado, son difíciles de interpretar. Por ejemplo, aquí que tenemos edad. Yo nunca he escuchado que nadie nos diga, yo tengo 15 años al cuadrado. No, ¿verdad? No es fácil de interpretar esa edad, ese valor, o 5 años al cuadrado cuando tengan 25. ¿Verdad? Lo que hacemos, por eso calculamos la desviación estándar, para eliminar el cuadrado. Fíjense que en la desviación estándar lo que estamos haciendo es sacando raíz de la varianza. Entonces, al sacar raíz, ustedes deben saber de matemáticas básicas, es la operación contraria del cuadrado. Entonces, al sacar la raíz, calculamos otra medida más útil para interpretar que se llama desviación estándar. Y ahora la desviación estándar ya no son las desviaciones al cuadrado, son solo las desviaciones, ¿sí? Es el promedio de las desviaciones respecto a la media. O sea, fíjense bien, este 42, ¿cuánto se aleja del 69? 27. ¿De acuerdo? Díganme nada más, confírmenme si me van siguiendo hasta ahí, chicos. Es importante la interpretación más que el cálculo en este momento. ¿Todos vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas? No te escuché, Rebeca. ¿Me puedes repetir, por favor? No, que voy con usted. Ok, gracias. ¿Alguien más, chicos? Todos son 24 personas. Alguien díganme si van bien, si me están siguiendo. Sí, profe. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, repito, este 42 se aleja de la media en 27. ¿De acuerdo? Este 51 se aleja de la media en 18. Para arriba o para abajo, estos son negativos porque están abajo de la media. Lo que dice la desviación estándar es que todos en promedio se alejan 14. Eso es lo que dice la desviación estándar. Y es bien importante para estadística inferencial saber la interpretación de la desviación estándar. No solo el cálculo, la interpretación. Repito, la desviación estándar te dice en promedio cuánto se alejan tus datos de la media. ¿Quién es la media en este caso? 69. Algunos se alejan más hacia abajo, algunos se alejan menos, pero en promedio todos se alejan 14. 14 años, porque estamos hablando de años. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Gracias. Bueno, con eso terminamos el 8. Espero que vayan corrigiendo o complementando su cuestionario, ¿de acuerdo? Número 9 dice, ¿cuáles son los 3 tipos de probabilidad que sí existen? Bueno, está la probabilidad clásica, la probabilidad frecuentista y la probabilidad subjetiva. La clásica es aquella que encontramos cuando tenemos resultados equiprobables, como por ejemplo lanzar un dado. Cuando lanzamos un dado, cada una de las 6 caras del dado tiene la misma probabilidad de caer, siempre y cuando sea un dado normal, no balanceado o amañado, ¿no? Cuando sacamos una carta de una baraja, cada carta tiene la misma probabilidad de ser elegida. 1 de 52 cartas tiene la baraja, ¿no? A ver, 26 y 26, sí, 52. 1 de 52. Ajá. Esa es la probabilidad clásica. Cuando lanzamos una moneda, cada una de las caras tiene un medio y un medio, o 50 y 50%. Cuando participamos en una lotería, o la lotería en general, esas son probabilidades clásicas, las que todos los resultados tienen la misma probabilidad de ser, de resultar, vaya, en un experimento. Cada resultado tiene la misma probabilidad en un experimento, ¿sí? Como lanzar un dado, una moneda, pues para los juegos de azar prácticamente aplica la probabilidad clásica.
Por su parte, la probabilidad subjetiva, pues como su nombre lo dice, no tiene muchos elementos con base en los cuales pueda ser calculada, sino que cada quien le da una probabilidad de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su ánimo, qué sé yo, o a lo que observa alrededor. Aplica mucho para a cuestiones climáticas, porque a veces cada climatólogo da una probabilidad diferente. Sí hay bases teóricas, metodológicas para calcular probabilidad de lluvia, probabilidad de nevada o lo que sea, pero a veces, si a ustedes mismos les pregunto, ¿qué probabilidad creen que haya hoy de llover? Cada uno me va a dar una probabilidad diferente, quizá, ¿no? A lo mejor unos dicen 0 porque está muy soleado por su casa, otros dicen no, pues un 20% porque aquí veo como nubladito. Es una probabilidad subjetiva, ¿no? O cuando tú mismo dices y te preguntan, ¿vas a ir hoy a la fiesta? Y dices probablemente. Eso es una probabilidad subjetiva porque solo tú puedes determinar qué tanta probabilidad hay de que vayas, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con estos dos tipos de probabilidad que llevamos hasta ahí? No, todo bien. Ok. La que más vamos a estar empleando en estadística inferencial es la probabilidad frecuentista. La probabilidad frecuentista sale precisamente de estas tablas que acabamos de terminar de hacer con nuestro diagnóstico. Esta es una tabla de frecuencias, ¿verdad? Bueno, la probabilidad frecuentista sale de aquí, ¿sí? Esto, me voy a ir mejor a uno, más sencillo. Esta frecuencia te puede marcar la probabilidad, ¿sí?, de elegir a un estudiante de estos 130 y que ese estudiante haya preferido Estados Unidos. ¿Cuál es esa probabilidad? 15%. Si yo, planteándolo de otra forma, esto no es una probabilidad clásica porque no tiene la misma probabilidad de ocurrir. Brasil no tiene la misma probabilidad de ocurrir que España, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Mauritania. Son diferentes. Porque surgieron con base en una encuesta. Lo que les decía, que nosotros vamos a estar usando más esto porque nuestros experimentos son así, de preguntas, de encuestas, de observación. La frecuencia relativa puede ser convertida, recuerden, en porcentajes y en ese caso se interpreta como una probabilidad. ¿Cómo puedo plantearlo? ¿Cuál es la probabilidad de que yo elija a un estudiante al azar y ese estudiante haya elegido Brasil? Esa probabilidad es 31%. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de que elija a un estudiante al azar y ese estudiante haya elegido Francia? 12%. Es una probabilidad frecuentista. También a esto se le llama proporción. Es una de nuestras medidas básicas que vamos a estar usando, tanto para intervalos de confianza como para pruebas de hipótesis. Cuando vean, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque estas son variables cualitativas, ¿sí? Y también las vamos a usar. Pero con las variables cualitativas vamos a estar usando esto, la proporción. En cambio, con las variables cuantitativas vamos a estar usando la media, la desviación estándar. Y quiero que observen de dónde provienen estas proporciones y de dónde provienen las medias y las desviaciones estándar, ¿sí? Yo debía haber empezado ya con ese uso de la media y la desviación estándar. Sin embargo, para mí es importante que ustedes tengan bien claro de dónde provienen para que no haya dudas a la hora de estarlas empleando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con base de esta probabilidad frecuentista? ¿Dudas? Se le llama probabilidad frecuentista porque surge de la frecuencia con la que ocurre algún evento en el que hayas hecho un experimento. Si tú hicieras el experimento de lanzar una moneda al aire n veces,
aproximadamente 50% te va a caer Águila y 50% te va a caer Sol. No tiene sentido hacer ese experimento, ¿sí? O sea, no para calcular la frecuencia, porque ya está comprobado, pues, la probabilidad de que ocurra uno o el otro. En estos casos, no sabemos, por eso hay que hacer esos experimentos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Bueno, vamos a ver los tipos de muestreo que existen y en qué consisten cada uno de ellos. Más o menos no los vamos a ver muy a detalle, pero el tipo de muestreo se divide en aleatorio. Déjenme buscar un material para presentárselos, permítanme tantito. Voy a quitar mi pantalla y ahorita les presento esto de los muestreos. Permítanme un momento. Tómense 2-3 minutos para ir por agua al baño y ahorita volvemos, ¿sí? En lo que busco mi material. Permítanme un segundo.
Listo, ya volví, chicos, ya encontré mi material para presentárselos ahorita antes de irnos de la clase. ¿Todos están de regreso? Confirmen, por favor, si oyen y escuchan. Perdón, si oyen y ven. Sí, yo sí. Gracias. Hace ratito que les hablaba, encontré también les hablaba de las técnicas de investigación, ¿se acuerdan? De cómo es que se hacen esta recolección de observaciones para la variable que nos interese. Y es lo que les tengo aquí en esta diapositiva, donde tenemos en primer lugar el experimento, donde les decía es una intervención controlada. En un experimento, pues, las personas que hacen experimentos en laboratorios controlan la temperatura, controlan los nutrientes, la luz, ¿sí? Controlan todo y de ahí sacan las observaciones. Bueno, a tal temperatura obtuve tal para la variable tal, ¿no? Y así es como se capturan los datos, ¿sí? O ir a medir a las ballenas del océano, o ir a ver qué comen, ¿sí? Regularmente los experimentos pues se aplican para las ciencias naturales. Y luego vienen algunos o muchos que aplican para las ciencias sociales, como por ejemplo la observación, donde solo vas, observas, haces anotaciones de lo que ves, ¿sí? De cómo la sociedad se comporta. O simplemente un lugar. Por ejemplo, hay una metodología para la Sectur, para identificar el potencial turístico de ciertos lugares, donde tú solo vas y observas la infraestructura y haces como un checklist de qué hay y qué no hay, ¿sí? La encuesta, donde es un cuestionario anónimo siempre, y es una muestra representativa de la población. Siempre tiene que ser representativa de la población, para eso tiene que ser aleatorio, es un muestreo aleatorio, eso es básico. El método Delphi, que ya les había comentado hace ratito, que es una consulta con expertos, ¿sí? Aquí no le vas a preguntar a cualquiera, aquí sí no es aleatorio. Si quieres hablar de arte, no me vas a venir a preguntar a mí porque yo no sé nada de arte, ¿sí? Vas a ir a preguntarle, pues, al director del teatro, al director de cultura, a las personas que estudian arte, ¿de acuerdo? La entrevista es una conversación, es similar a la encuesta, sin embargo, la entrevista puede ser estructurada o semiestructurada, es decir, puede ser que en la misma entrevista salgan otras preguntas que no tenías planeadas, por ejemplo. La historia de vida, que es como una cronología de las personas, es una técnica de estudio muy utilizada en historia. Los grupos de discusión, donde pones a varios expertos para irles haciendo preguntas sobre un tema, el aborto, por ejemplo, expertos de diferentes disciplinas, ¿no? O cualquier tema polémico. Un grupo focal, donde le haces también una entrevista a varias personas expertas en cierto tema. El análisis de contenido es muy usado en la actualidad con base en las redes sociales o en periódicos, libros, etc. ¿Sí? Todo análisis de contenido y de redes tiene que ver con medios de comunicación y redes. Y la acción participativa, cuando pides a las personas que por ellas mismas participen. Hace poco se hizo ahí en los supermercados se ponía un mapa de la paz y se les pedía a las personas que ubicaran dónde vivían y cuál era su trayectoria para ver esta cuestión del traslado, ¿no? Cuánto tiempo lleva a las personas trasladarse de su casa a su escuela o de su casa a su trabajo. Son investigaciones importantes, son variables importantes para analizar estadísticamente, pero que no hay manera de recolectar la información más que así. Bueno, ¿alguna duda con esto de las técnicas de investigación, chicos? Esto es para sacar las observaciones de nuestras variables. Luego, en lo que me quedé o lo que estaba buscando justamente eran los muestreos. Tenemos primeramente los muestreos probabilísticos. En el muestreo probabilístico, el más básico es el aleatorio simple. El aleatorio simple, pues, consiste en
encuestar, entrevistar o cualquier técnica que hayan empleado de manera completamente aleatoria, ¿sí? Definiendo, por supuesto, muy bien tu población. Uno de nuestros temas también aquí es que una vez que ya avancemos un poco más, vamos a definir cuál es el tamaño de muestra adecuado. Eso es una pregunta básica. El tamaño de muestra adecuado para una encuesta, o para una entrevista, o para lo que sea. Luego tenemos el muestreo estratificado. En el muestreo estratificado se divide como por estratos, o por colonias, o por códigos postales a la población, o a la muestra más bien. Y se obtiene una parte de cada estrato, ¿sí? Unos cuantos de cada estrato. En el muestreo por conglomerados también se consiste en dividir, pero en este caso no se obtiene una parte de cada conglomerado, sino todos los elementos del conglomerado, ¿sí? Pero son conglomerados más pequeños, se eligen de esa manera. En el muestreo sistemático es aleatorio, pero lo haces con base en algún sistema. Por ejemplo, voy a seleccionar todas las casas que terminen su numeración en 5. Entonces vas de casa en casa entrevistando, pero solo las que terminan en 5. O otro sistema sería, voy a entrevistar cada lunes nada más. O voy a entrevistar cada 3 personas o cada 5, no sé, es un sistema que tú eliges. Hay muestreos no probabilísticos, que son los que estábamos viendo hace ratito en las técnicas de investigación, como por ejemplo el método Delphi no es probabilístico, los grupos focales no son probabilísticos, ahí no importa pues cuántos sean, ni tampoco importa si son aleatorios o no. Por cuotas, por conveniencia, todos esos son por conveniencia porque, no, les decía, a mí no me vas a venir a preguntar de arte porque no sé nada, tienes que preguntarle a alguien que te convenga. Discrecional, cuando los eliges así de manera discrecional. Y la bola de nieve es muy usada porque tú, por ejemplo, yo les digo, quiero vender artículos para iPhone. Entonces les pregunto, ¿quién de ustedes tiene iPhone? Y Alejandro Quintero me dice, yo. Y ya le hago mis preguntas y le digo, oye, ¿sabes quién más tiene iPhone? Y él me dice, sí, también Carlos Alberto tiene. Y voy con Carlos y le pregunto a Carlos, ¿sabes quién más tiene iPhone? Y se va armando una bola de nieve porque entre ustedes mismos me van diciendo quiénes cumplen con la característica que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Esos son los tipos de muestreo. Más o menos consisten en eso cada uno. Ustedes debieron haberlo visto más a detalle en estadística descriptiva, sin embargo, bueno, estoy adelantándome aquí. Estoy repasando aquí, perdón. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Dudas, comentarios, sugerencias hasta aquí? ¿Ven y escuchan bien? ¿Cómo se sienten hasta aquí? Hasta ahorita no tengo una duda. ¿No tienes ninguna duda? ¿Y cómo te sientes hasta aquí, Miguel? Pues bien, con respecto a las preguntas que mostró, sí, o sea, sí fueron las mismas que yo investigué. Okay. Aunque sí me salieron otras opciones, pero sí. En general, mismo, ¿no? Sí, seguramente ustedes encontraron algo más profundo o algo más técnico. Yo estoy tratando de explicárselos así de la manera más simple que encuentro, ¿no? O la manera más aplicada, más bien. Ustedes seguramente lo encontraron como más conceptual, más técnico, pero está bien, ahí ténganlo y ya con base en lo que vimos hoy, pues ya lo relacionan con lo que hemos estado viendo en las clases pasadas. ¿Alguien más que quiera comentarme cómo se sienten hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Nadie? Chicos, es importante que hablen o callen para siempre. Yo voy bien, además que a veces me atraso un poco porque se me traba la compu, pero sí, ya me está yendo mejor con lo que estamos haciendo. Ok, gracias Rebeca, te voy a pedir, de todas maneras les voy a dejar más prácticas
pero ya no las vamos a revisar tan profundamente en clase, las vamos a revisar solo las dudas, ¿sí? Las próximas prácticas que dejemos, pero te pido que en las tardes o ya después de que termines tus clases te pongas a ponerte al corriente con los ejercicios y ya si no puedes o algo la próxima clase me dices, maestra, es que no pude con tal columna o con tal cosa, y ya con todo gusto lo vemos, ¿sale? Para que no sigas teniendo ese problema de atrasarte por lo de tu computadora. Bueno, miren, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, porque ya la siguiente pregunta tiene que ver con la distribución normal de datos. Les decía, mi punto de partida para estadística inferencial. Todo esto que viene aquí ya lo necesito muy fresco para estadística inferencial. Aquí lo tengo yo ya, ¿cómo se dice? Diseñadas mis diapositivas para explicarles todo esto de la curva normal, ¿sí? La regla empírica, todo lo tengo, y los cálculos de probabilidades que vienen enseguida. Les mandé por ahí una tabla, necesito que la tengan bien todos los días. Si la pueden imprimir o la pueden guardar en su dispositivo, en su computadora, en su laptop, donde puedan. Esta tabla que les mandé junto con el último cuestionario, porque la vamos a estar usando todo el semestre, ¿vale? Empezando por la siguiente clase. Entonces, yo hasta aquí le dejo el día de hoy para no dejar a medias lo de la distribución normal, que es básico, y la próxima clase ya empezamos con esto de la distribución normal, y bueno, pues más nada, yo me despido, gracias por su atención, nos vemos el martes, y les decía tentativamente los miércoles los vamos a dejar para práctica, entonces nos estaríamos viendo en sesiones de Meet solo martes y jueves, a reserva de que alguna semana cambie por alguna razón, o haya necesidad de vernos todos los días, o al contrario, que no haya necesidad de vernos tampoco el jueves, por ejemplo, no lo sé, ¿de acuerdo? Quiero que permanezca esa flexibilidad de acuerdo a cómo vamos avanzando. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? Todo bien, maestro. Bueno, entonces nos vemos el martes, gracias por su atención, que estén muy bien. Gracias, adiós, profe. Gracias, maestra. Adiós, cuídese. Igualmente, gracias, bye bye. Gracias, profe. Buen día. Igualmente, gracias.